Seguramente si me escucha un judío extremista sionista, podría quererme matar. Pero afortunadamente tengo la libertad de preguntar. En Occidente cuestionar a los judíos es como un delito. Es uno tachado inmediatamente de antisemita. Pero hoy quiero cuestionar algo mucho peor. Israel acaba de promulgar una ley que parecería ser una auténtica ley nazi. Una ley que podría hacer que los israelíes se parezcan totalmente a los nazis. ¿Israel se está convirtiendo en Hitler? ¿En un super Hitler? Lo pregunto porque las ideas de Israel parecen ser totalmente antisemitas. La nueva ley que aprobaron borra por completo el derecho de los árabes, de los cristianos y cualquier otra etnia semita que ahí viva, al proclamar que el territorio que ocupa Israel y su destino es y debe ser solamente judío y nada más que judío. La pureza judía. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Israel, que se ostentaba a sí mismo como la única democracia Oriente Medio, se convierte en un régimen totalmente racista al promulgar su nueva ley. זהו רגע מכונן בתולדות הציונות ובתולדות מדינת ישראל. La nueva ley arrasa con la democracia y los derechos humanos de los cristianos, musulmanes y otras minorías, porque la ley que antes los incluía ahora establece que el régimen con que se gobiernan es judío y nada más que judío. Más aún, plantean construir más viviendas y más urbanizaciones especiales para los judíos, aislando así y discriminando también cada vez más a los que no son judíos. The nationality bill is a hate crime. They are totally discriminating against the Arab citizens, against the Arab minority, with racist articles, especially those of Jewish settlements, and those articles downgrading the status of the Arabic language. Esta ley ha encendido la protesta entre los propios judíos. Israelíes, judíos, cristianos y musulmanes aseguran que es una ley de odio. La ley fue aprobada por el Parlamento de Israel con apenas 62 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones. נא להוציא הסדרנים את כל נציגי הרשימה המשותפת, נא להוציא את כולם, הכל בסדר, אתה יכול לצאת. חבר הכנסת זחאלקה גם כן הביע את מחאתו, כולם ראו, עכשיו אתה יכול לצאת מן העולם. אני הזכרתי אפילו את השם של חבר הכנסת זחאלקה עוד פעם, שכולם יראו בפרוטוקול, אין לעמוד. חברי הכנסת סעד, פדידה, תשבו, חבר הכנסת מאיר כהן. هو قانون عنصري حكومي يميني متطرفي عم تدور على قوانين متطرفة وعم تزرع البذور لتكوين دولة أبرتايد. Esta nueva ley le da más fuerza a Israel de apropiarse prácticamente de todo, de los derechos humanos de los ciudadanos, de los territorios ocupados palestinos y por ende, más muerte a todo el que proteste. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias, como siempre lo digo, a usted que nos sigue en las redes sociales, vía satelital o en Facebook o en YouTube. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos el honor de tener aquí esta noche en Teherán Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, él allá en San Sebastián, y es en la tarde de España. Carlos Echeverría, también profesor de Relaciones Internacionales de la UNED en Madrid. Gracias, buenas noches aquí en Teherán. Carlos y Iñaki, tenemos muchas preguntas, así que si los corto de pronto, no se me enojen, pero es que hay muchas interrogantes. Carlos, empiezo contigo. Detrás de esta ley, de esta nueva ley, ¿no está la idea de empezar a construir un país completamente puro a largo plazo al excluir a todas las comunidades y etnias de su nombre? El Estado judío, así se llaman, y si es así,
lo que quieren es entonces tener un país de raza, tal como Hitler quería, ¿no? Te pregunto, Carlos. Muy buenas noches, Roberto. Bueno, efectivamente lo que hay detrás es el deseo de consolidar la figura del Estado judío. No olvidemos que allá por el año 47 el plan de partición lo que preveía era un Estado judío y un Estado árabe. El Estado árabe no ha visto la luz, distintas vicisitudes hasta hoy, cada vez es más difícil incluso vislumbrar la famosa solución de los dos Estados, y en Israel, que es una sociedad compleja, plural, hemos visto esos votos en la Knesset, es una sociedad dividida, los gobernantes, que son efectivamente nacionalistas fuertes, ven en términos de presente y de futuro la necesidad de reforzar esa identidad judía y de proteger esa identidad judía en un escenario regional y con unas tendencias también demográficas de las que tenemos que hablar, que dibujan un escenario que podría, desde su punto de vista, amenazar esa identidad judía en los próximos años. De ahí que estén tratando de reforzar jurídicamente y políticamente ese perfil de Estado judío que, a fin de cuentas, es la razón de ser de Israel. Tampoco hay que olvidar eso. Bien, Iñaki, ¿no ves cierta similitud entre los sionistas judíos y los nazis? ¿O estoy preguntando un verdadero disparate? Bueno, más que los nazis, tenemos que recordar, ahora es el momento de recordar aquella conversación que mantuvieron Mussolini y David Prato en 1935. David Prato era el que iba a ser nombrado gran rabino de Roma, y en una conversación con Mussolini en 1935, Mussolini le recomendó a David Prato que para que existiera una entidad judía tenía que haber un Estado judío, un territorio, una lengua, una religión, una bandera, etcétera, y que quien mejor expresaba esa filosofía o esa perspectiva estratégica era, así lo definió Mussolini, el fascista Jabotinsky, ¿no? Y casualidad, el padre de Netanyahu fue secretario de Jabotinsky, secretario durante muchos años, ¿no? Parece que hay un hilo conductor ideológico interno que se ha sostenido y se ha mantenido, no tanto con el nazismo en cuanto tal, aunque sí con el fascismo, en donde la recomendación de Mussolini parece ser que se va materializando. Bien. Carlos, hablemos del artículo 1 y 7 de la nueva ley. Ahí se considera la creación de comunidades judías como un valor nacional y otorga a los judíos de forma exclusiva el derecho de autodeterminación nacional en Israel. ¿Esto no es racismo puro? Bueno, esto es lo que decía antes, es decir, ha llegado el momento, lo consideran así quienes han conseguido la victoria política y la aprobación de esta ley, que ha llegado el momento de definir con más contundencia que otrora el perfil judío de Israel. Israel es un estado en el que hay una población árabe, árabes con nacionalidad israelí, sean musulmanes, sean cristianos, sean lo que sean, que es una población con un crecimiento demográfico importante, e Israel vive en un entorno que ya sabemos que es hostil, que es mundo árabe musulmán. Israel, por tanto, es una isla en términos de identidad judía y de nacionalidad israelí de perfil judío. Así que esos dos artículos, la ley en su totalidad, es una herramienta judía que pretende proteger en términos de presente, pero sobre todo de futuro, esa identidad de Israel. Carlos. Y además vuelvo a la idea que puse antes sobre la mesa. Eres muy Lamentablemente la idea de los dos estados, la fórmula de los dos estados, está cada vez más en entredicho o más, digamos que marginada. Así que los nacionalismos, las identidades, brillan indudablemente cada vez más en la región y no solo en Israel. Gracias, lo explicaste muy bien y admiro tu inteligencia de esquivar y no querer decir que sí es racista esta ley. A ver, te lo pregunto a ti, Iñaki. La cláusula 7 considera la creación de comunidades judías como valor nacional que hay que alentar. Además, esto no es crear campos de concentración de forma indirecta, te pregunto, porque los asentamientos judíos que solo son dignos para los judíos, vivirán judíos. Y pregunto yo, entonces, ¿dónde vivirán los cristianos y árabes? En urbanizaciones especiales para ellos. ¿No es como campos de concentración, Iñaki?
Sí, en la práctica son campos de concentración que ahora mismo serían campos de concentración dentro de ese portaaviones terrestre que es Israel, un portaaviones terrestre controlado militarmente por Estados Unidos, ¿no? Hay un hecho aplastante, que es que en el documento aprobado por el Congreso, por el Parlamento israelí, la palabra democracia no aparece en ningún momento. Tampoco aparece el término derechos humanos. Sin embargo, el término judío se reitera directamente muchas veces e indirectamente por alusión también muchas veces, ¿no? Y esto sí es una característica del racismo. El racismo no puede permitir términos como democracia, derechos humanos, etcétera, porque es antagónico al comportamiento racista, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, las leyes que ha estado implementando el Parlamento israelí de unos años a esta parte, incluso desde hace bastantes años, van orientadas a disminuir la población musulmana y la población cristiana, e incluso han decretado zonas que pertenecían legalmente al territorio de Jerusalén, las han declarado como zonas externas a Jerusalén. Por lo tanto, sus habitantes no podrán votar en cuestiones internas a la propia ciudad de Israel. Ha sido una dinámica paulatina de exclusión y concluyo que termina ya en el plano conceptual, en el plano ético, en el plano axiológico, termina excluyendo términos vitales, imprescindibles, conceptos básicos como democracia y derechos humanos, y reduciendo todo a la nación judía. Esto es esencial en el racismo. Oye, Iñaki, ¿y por qué Estados Unidos apoya eso, como lo decías? ¿Por qué Donald Trump está interesado en apoyar esto? Que ya lo hemos tratado muchas veces, pero es menester recalcarlo. Y además, en diciembre del 2016, el propio Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que condenaba la política justamente israelí de asentamientos. Estas dos cosas, Iñaki. Bueno, ¿por qué? Pues porque yo básicamente creo que son un conjunto de razones internas a la administración Donald Trump, a los intereses económicos personales de Donald Trump, ¿no? Y a todo el movimiento o sectores del movimiento evangélico, sectores del movimiento judío cristiano, partidarios de hacer una alianza y volver a una refundación entre la Biblia y su interpretación del Nuevo Testamento, ¿no? Ahí hay millones y millones, no solamente de votantes evangélicos, sino también muchos intereses económicos y militares, ¿no? Y por último también la propia pugna entre dos fracciones de la burguesía norteamericana, la fracción apegada a la tercera revolución industrial, el coche y todo eso, el acero y todo eso, que está apoyando decididamente a Donald Trump, y la fracción del capital financiero transnacionalizado que apoya a Obama y a los demócratas. Ese conjunto de factores hacen que lleve a Estados Unidos a apoyar directamente a Israel. ¿Cómo se plantea esto dentro del choque de Estados Unidos con las Naciones Unidas? Pues de la forma más sencilla. A Estados Unidos las Naciones Unidas solamente le valen cuando obedece a Estados Unidos. Cuando no obedece a Estados Unidos e Israel pasan por encima de las Naciones Unidas. Bien. Carlos, quitaron el árabe como idioma oficial. Dos preguntas. ¿Por qué lo quitaron? ¿Y por qué antes sí lo reconocían y ahora no? Pues porque en ese proceso en el que lo que pretenden algunos es protegerse en términos de debilitamiento, lo que se percibe como un debilitamiento presente y futuro de la nación judía, de la identidad judía, del ser judío, en esa protección se asumen medidas que efectivamente nos pueden chocar, vistas desde fuera, pero que a fin de cuentas lo que pretenden es eso, es defender en términos de una visión que es la visión nacionalista pura, sionista, y en un entorno internacional, y no solo internacional, sino también nacional, peligroso, por no decir hostil, se toman esas medidas. Es decir, lo que se trata es de cohesionar lo más posible ese ser judío, esa identidad judía, y esto es complejísimo, porque volvemos a lo que decíamos antes, el Estado de Israel es un Estado complejo. No estoy hablando ahora de los territorios ocupados, estoy hablando del Estado de Israel internacionalmente reconocido por la inmensa mayoría de los actores
de la sociedad internacional. Esa población árabe-israelí, sea musulmana, la mayoría lo es, pero también cristiana, son ciudadanos israelíes, están en la Knesset, están en el juego político, en los medios de comunicación, en las Fuerzas Armadas incluso, como también hay una identidad drusa potente en Israel y que también está en las Fuerzas Armadas, incluso en altos mandos del ejército israelí. Pero toda esa sociedad que es variada, que es plural, que es rica, en el momento actual y en el futuro más o menos inmediato, quienes hoy gobiernan Israel y tienen mayoría, sumando a varios partidos, que son partidos por otro lado muy complejos y que muchas veces se pelean entre sí, pero que en asuntos que son, digamos que sagrados, y utilizo ese término más en términos políticos que religiosos, cierran filas porque creen que tienen que cerrarlas. Así que estamos en una tesitura muy muy compleja, y no olvidemos que en el mundo palestino, por hablar solo de la dinámica palestino-israelí, no vamos a hablar ni de Siria, ni de Jordania, ni de Arabia Saudí, pero en el mundo palestino las cosas tampoco van bien en términos de cohesión, con un Hamas que domina Gaza, con una autoridad nacional palestina que hace mucho que tenía que haberse renovado, y ese mundo palestino pujante, pero que vive en dificultades, en territorios ocupados, en el exilio, etcétera, tampoco es la otra parte en términos de buscar una solución, la famosa solución de los dos estados. Lamentablemente nosotros no estamos hablando aquí de eso, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque precisamente ese sector israelí que se pretende proteger en términos de identidad judía, si en algún tiempo abrigó la esperanza o la idea de poder jugar con eso de la fórmula de los dos estados, cada vez lo ve más inviable. Y por supuesto el sector israelí, que no es mayoritario y que apuesta por la solución de los dos estados, tiene enormes dificultades para apoyarla y para seguir trabajando. Carlos, tú dices que no hay que olvidar en esta ley que la esencia es la esencia de lo que ellos quieren o llaman como la creación del Estado israelí. Pero entonces yo te pregunto, ¿por qué esta nueva ley es infiel? O más bien, ni siquiera es fiel a la declaración de independencia del propio Israel, en la que se habla de igualdad entre los habitantes de los territorios, tal como decía Iñaki. O sea, no se toca igualdad, ni la palabra democracia, ni la palabra derechos humanos. O sea, está siendo infiel a la propia esencia de la declaración de independencia. ¿Por qué, Carlos? Bueno, estamos hablando de una declaración de la independencia en 1948 y estamos en 2018. Han pasado muchas cosas. Ya es la decir, igualdad no es válida. Esos valores de los padres de Israel y las esperanzas que abrigaban en aquella época los padres de Israel de que se creara el Estado judío, ante todo y sobre todo el Estado judío, para proteger a los judíos del mundo, y un Estado árabe en paralelo, un Estado árabe en el que los árabes pudieran vivir y que pudieran vivir unos y otros en paz. En esa declaración está, y luego a lo largo de las décadas y a pesar de las guerras árabe-israelíes, que ha habido 4 convencionales, pues los israelíes que han ido pasando por el gobierno y algunos estados árabes y algunos actores y el liderazgo palestino con Arafat a partir de 1988 han ido, digamos que jugando en la dimensión político-diplomática, han ido tratando de conseguir objetivos, de negociarlos. Ahora estamos en un momento en el que ¿quién negocia? Nadie negocia, no estamos en un escenario que invite a la negociación, estamos en un escenario, como decía al principio, en el que lo que emergen sobre todo son identidades potentes, identidades fuertes. Hay un escenario de guerra que rodea a Israel, si hablamos de Siria. Hay un escenario en el que algunas ideologías son cada vez más hostiles a la propia existencia del Estado de Israel. Mucho más hostiles de lo que fue el nacionalismo árabe liderado por Irak o liderado por Siria o por Egipto. Bien, déjame ir con Iñaki. A ver, claro, es un momento de dificultades, sí. Sí, déjame ir con Iñaki. Con el régimen de Israel, te pregunto, Iñaki, ¿está pasando lo que en Estados Unidos? La angustia de Donald Trump por ver que los mexicanos están creciendo y los blancos disminuyendo. ¿Es esta misma angustia que tienen los extremistas israelíes supremacistas como Netanyahu? Eso es una parte. La bomba demográfica, que ellos llaman la bomba demográfica palestina, es una parte de los miedos, pero yo pienso que es la parte menor, porque ellos tienen ya, la parte, sobre todo el sector más racista de Israel, tiene ya planes y tiene perspectivas de recurrir a cualquier medio para
para mantener su poder y para ampliarlo. Yo creo que hay un problema más de fondo, y es que la evolución socioeconómica del mundo va en el sentido contrario a lo que es el beneficio para la burguesía israelí, por poner un caso. El palestino, la mujer palestina, la infancia palestina, consume, en declaraciones de diciembre de 2017, consume aproximadamente 73 litros de agua por día, cuando el mínimo vital reconocido por la Organización Mundial de la Salud son 100 litros de agua por día. El ciudadano medio israelí consume 300 litros de agua por día. Campesinos de Cisjordania tienen que reducir su consumo de agua a 20 litros por persona al día para poder regar y dar a los animales, ¿no? Simplemente este dato explica los enormes beneficios que extrae Israel. En el Pacto de Oslo, en las conversaciones de Oslo, Palestina cedió el 80% del control del agua por otras consideraciones a Israel y a negociar, ¿no? En estos momentos Palestina no tiene ni el 16%. Zonas de Gaza están prácticamente con sequía diaria. El control eléctrico, el control del agua, de la sanidad, de todo eso es permanente, y las condiciones de trabajo son brutales. Los salarios están cayendo para beneficio de la burguesía. En esto hay una similitud de fondo con los trabajadores de América Latina con respecto en Norteamérica, ¿no? La sobreexplotación es brutal, y este factor para Israel es imprescindible, porque el giro, como estaba diciendo antes, el giro socioeconómico mundial va en detrimento de la burguesía sionista. Este es realmente el problema de fondo. No es el nacionalismo, ese nacionalismo racista se está fortaleciendo como argumento para explicar la sobreexplotación del pueblo palestino y las medidas en Jerusalén para marginar, expulsar y cargar de impuestos y de exigencias y de miedos a la cada vez más mínima población palestina, sea musulmana o sea cristiana, ¿no? El problema de fondo es que el Estado de Israel o sobrevive como portaaviones nuclear terrestre de los Estados Unidos, o económicamente ya no es viable si no está Estados Unidos por detrás, y a otra escala si no está también Arabia Saudí, y a otra escala también Egipto. Este es realmente el problema de fondo, y desde aquí viene todo lo demás. Carlos, 30 segundos ya para concluir. Me gustaría que contrastaras lo que dice Iñaki, porque tú lo apuntabas hacia el miedo que tienen demográfico, pero Iñaki sale con otra tesis sobre una guerra del agua. Hombre, es que la guerra del agua es una realidad. Iñaki tiene toda la razón. Estamos en un escenario minúsculo en el que hay mucha población, en el que hay identidades fuertes, en el que hay una pugna por el poder, por la supervivencia, en un escenario hostil, y ahí es donde se está moviendo todo. Indudablemente eso hace que la arena política israelí, que nunca ha sido plácida, que siempre ha sido complejísima, ahora esté, digamos, en un momento en el que buena parte del mundo mira con desencanto, con pesimismo, ante lo que se interpreta pues como... Pero ¿cómo no se van a quejar los palestinos, Carlos? De epítetos. Pero ¿cómo no se van a quejar los palestinos si le están robando el agua, si no tienen agua? Porque tú les llamaste hostil. Pues es que no es que sean hostiles, ¿no? Sino es que quieren agua, quieren vivir. Claro, quieren agua, quieren vivir, y en la Franja de Gaza, con 1,5 millones de población, pues la vida es prácticamente inviable. Un territorio que Israel abandonó en el año 2005, no lo olvidemos, aunque lo rodee y haya, como ha habido esta misma semana, ese pulso violento. Ese es un escenario que no solo Israel, también Egipto, la propia Autoridad Nacional Palestina, tiene que buscar una solución para el mismo. Gracias, Carlos. Te agradezco, Iñaki. 30 segundos para concluir. Ya que aclaraste lo del agua y lo dejaste bien claro, quisiera regresar al racismo. Todo esto que estamos viendo no se parece entre sí, no está tomando un nuevo vuelo el racismo, nacionalismo, fascismo, los brotes xenofóbicos de Donald Trump allá en Europa, en Italia. ¿Tiene algo que ver esta ecuación mundial? Otros países, sus
incitaciones a la extrema derecha, incluso olvidando que en Hungría, Polonia y otros países los fascistas europeos mataban, asesinaban a cientos de miles de judíos. Sin embargo, han hecho un giro de 180 grados para establecer lazos muy fuertes con el fascismo europeo y con las corrientes fascistas norteamericanas. ¿Por qué? Precisamente por lo que se avecina, que he intentado resumir un poco precipitadamente anteriormente. Gracias, te agradezco muchísimo, Iñaki. Carlos, buenas noches, gracias por este ejercicio.